En esta presentación hablaremos acerca de la génesis social de la institución psicoanalítica en México. Este concepto nos permite comprender cómo el psicoanálisis, más allá de ser solo una teoría o una técnica, se convirtió en una institución social marcada por discursos, tensiones, mitos y relaciones de poder. Y bueno, ¿por qué se habla del psicoanálisis como institución? El psicoanálisis no es únicamente un saber sobre el inconsciente. Con el tiempo se transformó en una institución que produce grupos, jerarquías, rituales, símbolos propios y formas específicas de transmisión del conocimiento. Esta institucionalización surge de necesidades subjetivas y sociales, pero también de la forma en que los analistas se organizan, se identifican entre sí y transmiten el saber. A lo largo de la historia se han construido múltiples imágenes alrededor del psicoanálisis. Por un lado, se le ha visto como innovador, revolucionario y transgresor. Por otro lado, se le ha acusado de ser acientífico, inútil o demasiado lento para la vida contemporánea. Estas representaciones no son neutras, influyen en la forma en que el público se acerca al psicoanálisis y también moldean la identidad de los propios psicoanalistas. La génesis social nos invita a estudiar no solo los hechos, sino las condiciones sociales, políticas y simbólicas que permitieron que el psicoanálisis se instituyera como un saber legítimo. Esto incluye crisis históricas, tensiones de grupos, luchas de poder y la creación de mitos que dan coherencia a la historia institucional. La vida institucional del psicoanálisis se sostiene en una tensión entre lo instituido, es decir, las normas y estructuras estables, y lo instituyente, que representa rupturas, críticas e innovación. Ambas fuerzas explican crisis, transformaciones y la aparición de nuevas corrientes o asociaciones. El discurso psicoanalítico funciona como un mecanismo que organiza al grupo, establece qué saber es legítimo, cuál es aceptado o qué prácticas son válidas. También regula la inclusión y exclusión mediante seminarios, publicaciones, congresos o evaluaciones institucionales. La historia del psicoanálisis está profundamente atravesada por luchas de poder, rivalidades por la legitimidad, conflictos por jerarquías y escisiones entre grupos. Estas tensiones no son accidentes, forman parte de la vida institucional y afectan incluso la producción teórica y la práctica clínica. Los analizadores son elementos que permiten ver tensiones profundas dentro de una institución. Puede ser conflictos, crisis, grupos marginales, personajes controversiales o acontecimientos históricos que exhiben contradicciones internas. Cuando aparecen, obligan a la institución a repensarse. En el caso de México, el psicoanálisis surge dentro de un contexto social marcado por transformaciones profundas. La Revolución Mexicana, la formación de la universidad moderna, la profesionalización médica y la búsqueda de nuevas respuestas ante el sufrimiento psíquico. Durante las décadas de 1930 a 1950 se generaron las condiciones para que surgieran los primeros establecimientos psicoanalíticos. Y en los años 60 y 70 aparecieron nuevas asociaciones, crisis internas e influencias externas como el exilio sudamericano. Las historias que escriben los propios psicoanalistas sobre su pasado no son neutras, funcionan como memoria colectiva, pero también como monumentos que construyen identidad y legitiman posiciones. Por eso, estudiar la génesis social implica romper con la idea de una historia lineal y reconocer que cada reconstrucción del pasado refleja deseos, intereses y conflictos. Las historias del psicoanálisis en México, primera geometría. En este apartado se analiza cómo se ha contado las historias del psicoanálisis en México. Identifica dos grandes formas, una que se centra en la vida interna de los grupos, casi como una historia familiar, donde importan los fundadores, las jerarquías y los conflictos, y otra que, aunque más crítica, sigue enfocándose en los parámetros de legitimación y poder dentro de las instituciones. Frente a estas dos propone una tercera vía,
Una historia que muestre la inscripción social del psicoanálisis, es decir, cómo este saber se integró en la cultura mexicana, en las universidades, en la medicina y en la vida pública. Como primer punto tenemos las historias familiaristas o internas. El objetivo principal es contar la vida interna del grupo al que pertenece, explicar cómo surgió su instituto, exaltar a sus fundadores y líderes y además narrar conflictos, rupturas, escisiones, peleas internas y reconciliaciones. Aquí se muestra cómo su grupo es el verdadero heredero de Freud o del psicoanálisis. Principalmente se caracteriza por parecer una novela familiar. Hay padres fundadores, hijos teóricos, peleas, alianzas, herencias, tradiciones y reconciliaciones. El problema es que se queda encerrado en el mundo interno del psicoanálisis y nos explica cómo se relaciona con la sociedad mexicana. Como segundo punto tenemos la historia crítica. Aquí se cuenta el pasado del psicoanálisis, pero desde una postura crítica, es decir, se cuestionan cómo se legitima quién es el psicoanalista. Señalan que hay rituales, jerarquías y reglas que son rígidas o injustas. Además, se critica la forma en que se seleccionan, forman y controlan a los analistas y también denuncian mitos que la institución ha creado para proteger su poder. En esta historia crítica, los institutos han creado procesos de legitimación cerrados, los grupos se organizan de forma autoritaria y se producen mitos y estructuras de poder. Aquí mismo se ayuda a desenmascarar mecanismos del poder dentro del psicoanálisis. Sin embargo, suelen seguir pensando desde dentro, es decir, desde la institución, sin ver lo social o lo más amplio. A partir de estos puntos se propone una tercera vía, que es la historia social, principalmente para ver cómo el psicoanalista se insertó socialmente en México. Esta visión analiza el contexto histórico, cultural, universitario y médico del país y busca comprender por qué el psicoanálisis creció aquí, es decir, no solo ver los grupos, sino el entorno social que hizo posible su existencia. Asimismo, ayuda a entender al psicoanálisis como un fenómeno cultural y no solo institucional, ya que no solo importa quién fundó tal instituto, sino que la sociedad mexicana necesitaba o aceptó el psicoanálisis en determinado momento. Mientras que los otros enfoques hablan de peleas internas, esta tercera vía se pregunta, ¿qué está pasando en México en la salud mental, en la educación, en la política, que permitió que el psicoanálisis prosperara? En síntesis, las tres formas de narrar la historia del psicoanálisis en México muestran miradas muy distintas sobre un mismo fenómeno. Las dos primeras, la historia familiar y la historia crítica, se concentran en una vida interna de las instituciones psicoanalíticas, quiénes fueron sus fundadores, cómo se organizaron, qué conflictos tuvieron y cuáles son sus mecanismos legítimos. Aunque una busca exaltar y la otra cuestionar, ambas pertenecen dentro del mismo círculo institucional y dejan de lado el contexto más amplio en el que el psicoanálisis se desarrolló. Es por eso que la tercera vía es la más completa, la historia social. Este enfoque permite entender el psicoanálisis no solo como la trayectoria de ciertos grupos o figuras, sino como un fenómeno cultural que se insertó en la sociedad mexicana debido a necesidades, tensiones y transformaciones históricas concretas. Fantastic, soy adicto a cómo lo mueve, lo mueve, cómo lo mueve, lo, cómo lo mueve, cómo lo mueve.